El Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de reflexión y actualización de los temas relacionados al mismo. Cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera corresponde a un pequeño museo de sitio sobre la historia del edificio. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Actualmente, también se cuenta con una sala para exposiciones temporales y una galería que presenta obra de artistas emergentes y consolidados. Sala 8. El cardenismo. Esta sala inicia con la reproducción de la obra pictórica La Ciudad de México de Juan O'Gorman, creada en 1949, que se encuentra en resguardo en el Museo de Arte Moderno. Esta pieza nos muestra en primer plano un mapa de la urbe del cartógrafo español del siglo XVI, Alonso de Santa Cruz, el cual es sostenido por las manos del autor. La visual de esta pintura está desarrollada desde el Monumento a la Revolución y permite al espectador observar la expansión de una ciudad con algunos de sus símbolos naturales, alegóricos y arquitectónicos en su camino a la modernización. Preside la panorámica un albañil que porta una cuchara de su oficio y un plano de anteproyecto. Esta pieza da inicio a la sala porque es justamente con el cardenismo donde se hace tangible una propuesta modernizadora basada en un plan político y social. Lázaro Cárdenas recorrió el país escuchando, discutiendo y atendiendo quejas, peticiones y protestas con un genuino interés en renovar la política e integrarla al pueblo, de la misma forma que hizo en su momento Francisco I. Madero. En diciembre de 1933, el general Lázaro Cárdenas del Río fue designado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. Desde el principio de su campaña y mediante su programa de gobierno, el Plan Sexenal, Cárdenas mostró su vena revolucionaria, declarando que la crisis económica y política debía superarse, dando cumplimiento a lo plasmado en la Constitución del 17. Para lograrlo, Cárdenas necesitaba sacudirse la tutela de Calles, jefe máximo de la revolución, y para ello, con el apoyo de los trabajadores organizados, se propuso la concentración del poder en el presidente. De ello, resultó la construcción de una pieza esencial del sistema político mexicano, el presidencialismo. En año y medio, sin matar a nadie, rompiendo la tradición de mandar al enemigo al paredón y de arreglar todo a balazos, Cárdenas consolidó el poder presidencial, colocó a los secretarios de Estado bajo sus órdenes, sometió a los cacicazgos, disciplinó a los gobernadores a las políticas del centro y consiguió la colaboración del poder legislativo. ¿Y para qué el presidencialismo? Para cumplir con el plan sexenal y porque era un paso contra la dispersión del poder, nacida de la revolución, para culminar a una costa de su iniciador, la labor institucionalizadora del general Calles. Reunido el poder en sus manos, Cárdenas se propuso cumplir su principal promesa de campaña, lanzándose de lleno a las jornadas agraristas. Debemos señalar que un objeto importante de la colección que se exhibe en esta sala es un arado
fechado en 1900, elaborado en acero y madera, que representa la relevancia del campo dentro de las políticas cardenistas. La reforma agraria cardenista se basó en una concepción distinta de la que hasta entonces habían sostenido los revolucionarios en el poder, que no en vano norteños entendían las dotaciones y las restituciones como una etapa de transición que tenía que acabar en la conversión de los ejidatarios en pequeños propietarios. Para Cárdenas, el ejido debía convertirse en una institución permanente, transformándose en el eje de la economía agraria. En palabras del mismo presidente, el ejido no solo tenía que liberar al trabajador del campo de la explotación de que fue objeto, también le correspondía, como sistema de producción agrícola, asumir la responsabilidad de proveer la alimentación del país. Bajo la protección del gobierno, con el auxilio del Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal, se proyectó transformar la vida rural del país. No solo se trataba de dotar de tierras a los pueblos, sino de proveerlos, construir obras de riego, vías de comunicación, fundar escuelas. A mediados de 1936 comenzó el reparto agrario en gran escala. En 2 años se repartieron más de 18 millones de hectáreas de tierra productiva entre más de 1 millón de jefes de familia, transformando radicalmente la estructura social del país. Con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del campo, se fortalecía el mercado interno y se estimulaba el crecimiento económico y demográfico que el país experimentaría en las décadas siguientes. Como la reforma agraria, la expropiación petrolera tuvo gran trascendencia. Si bien esta no era parte del programa de gobierno, el nacionalismo económico sí lo era. El plan sexenal estipulaba que se regularía a las empresas extranjeras, defendiendo los intereses de la nación y de los trabajadores, alentando a la industria nacional. En esta sala se exhibe el decreto de la expropiación petrolera de 1938. Cuando las compañías petroleras se negaron a aceptar un fallo adverso de la Suprema Corte, después de una larga huelga del sindicato petrolero, y rechazaron los intentos de mediación del gobierno, el 9 de marzo de 1938, cuando el presidente regresaba de Zacatepec, Morelos, en donde había inaugurado el primer ingenio construido por el Estado, se detuvo en la entrada de su finca Palmira y llamó a su lado al general Mujica, su colaborador de más confianza. Caminando juntos, tomaron la decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras. El 18 de marzo, Cárdenas leyó el decreto expropiatorio, acto que fue transmitido por radio a todo el país. El gobierno acababa de poner en manos del Estado la mayor riqueza natural de México. Con este acto audaz, el cardenismo llegó a su punto más alto. Durante el resto del sexenio, el presidente parecía atenuar su política revolucionaria, pero en realidad trataba de consolidar lo obtenido y evitar que la hostilidad extranjera se agudizara. Otra pieza que destaca de la colección permanente que se exhibe en la vitrina de esta sala es una gorra militar tipo guarnición que perteneció al general Cárdenas y está fechada en 1936. ¿Cambió verdaderamente al país la Revolución Mexicana? A lo largo de más de 30 años de lucha armada, el país estaba casi despoblado, con el 72% de analfabetismo
y el 85% de población rural que había sufrido condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. Sin embargo, ya para la década de los 60, México duplicó su población, abatió casi todo el analfabetismo y logró reducir los abismos sociales. Los detonantes de esa transformación fueron la política educativa del gobierno de Álvaro Obregón de 1920 a 1924 y el reparto agrario cardenista de 1934 a 1940. Aunque gobiernos posteriores frenaron la reforma agraria, el reparto cardenista modificó las relaciones sociales en el campo y tuvo efectos directos en la producción y en el consumo popular. El aumento demográfico y de la producción agrícola facilitó la industrialización. La Constitución de 1917 ha sido reformada muchas veces, pero en lo esencial conserva los planteamientos de los liberales de 1857, los aportes de los revolucionarios de 1910 y ha sido pieza central en la idea colectiva de nación. La sociedad movilizada se ha referido a ella para defender el carácter laico del Estado y los derechos sociales asentados en los artículos 3, 27 y 123. El cambio más profundo que sembró la revolución fue cultural. La lucha armada y la zozobra dejaron marcas indelebles. Las artes devolvieron a los mexicanos la imagen de sí mismos, descubriendo el paisaje y las dimensiones de un país enorme. La pintura, la música, la fotografía, la literatura y el cine expresaron el alma de una nación que vivió la experiencia de las armas, las traiciones y las batallas épicas. El país no puede ser el mismo. Permanece en su memoria una revolución.